De hoy es complicaciones en cirugía y su compañero Luis Eduardo es el que nos va a dar la clase. Entonces, por favor, Luis Eduardo, para que comiences tu clase. Bueno, pues antes que nada, buenas tardes a todos. Como ya les comentó la doctora, mi nombre es Luis Eduardo Monés Escalera, soy médico interno de pregrado 2. Y pues el día de hoy vamos a ver lo que son las complicaciones en cirugía y la clasificación de las heridas. Bueno, en primera, ¿qué es una complicación quirúrgica? Una complicación quirúrgica va a ser a cualquier alteración del curso previsto de tanto de la respuesta local o de la respuesta sistémica que tenga el paciente. Y entre ellas vamos a tener pues varias clasificaciones, por así decirlo, o que pueden alterar a diferentes órganos o sistemas. Entre ellos, pues tenemos las complicaciones en la herida, en las complicaciones renales y de las vías urinarias, las gastrointestinales, respiratorias, en la termorregulación, en las cardíacas y las metabólico-endocrinas de inicio. Tenemos otro tipo de alteraciones, pero pues estas son como que las más, no quisiera decir importantes, pero sí tal vez las más frecuentes o las más comunes. Entonces, antes que nada vamos a empezar bueno, vamos a ver que se van a clasificar en diferente tipo, iniciando, por ejemplo, por la anatomía, que esto pues es obviamente a qué órgano o sistema están afectando, y entre estas tenemos lo que serían las neurológicas, las respiratorias, cardiovasculares, digestivas o renales en este caso. De acuerdo a su extensión en locales o sistémicas, en cuanto al tiempo en las inmediatas, que son aquellas que se dan dentro del quirófano o hasta que el paciente sale del área de recuperación. En las inmediatas recientes, que son aquellas que se dan en el área o en el área de hospitalización, o si el paciente en dado caso estuviera en terapia intensiva. Las mediatas tardías, aquellas que son posterior al alta hospitalaria y hasta que el paciente se reintegre totalmente a sus actividades, pues ya sean de la vida diaria, ¿no? Y en cuanto a su probabilidad de presentación, tenemos la podemos clasificar en evitables e inevitables y en predecibles e impredecibles. Antes, bueno, vamos a iniciar con lo que son las heridas o la clasificación de las heridas. Y antes que nada, pues hay que tener en cuenta que una herida es la pérdida de la continuidad de un tejido o de una disrupción de estructuras anatómicas y funcionales normales, y estas se pueden clasificar en agudas o crónicas de acuerdo al tiempo, y también podemos clasificarlas de acuerdo a su aspecto, mecanismos de acción, compromiso de estructuras no cutáneas, pérdida de la sustancia, la penetración, sangrado, contaminación o en el dado caso de lo que les mencionaba, en agudas o crónicas. En las principales complicaciones de heridas que vamos a hablar hoy va a ser la eventración, la dehiscencia, el hematoma y el seroma. En cuanto a las complicaciones, la primera es la eventración, la cual es una desunión y separación precoz de los bordes de una herida quirúrgica, en la cual puede haber una evisceración de los tejidos o de las cavidades abdominales. Y esta puede ser parcialmente cubierta y en cuando la piel se mantiene. También tenemos que puede ser completa cuando todos los planos se separan y por obviamente hay una evisceración de órganos y pues todo se asoma por la herida, ¿no? A ver, Luis Eduardo, aquí hay un error. Quiero que Sí. me digas cuál es la diferencia entre evisceración y eventración. Mm, Desconozco, doctora. Ok, a ver, Elizabeth, ¿cuál es la diferencia entre evisceración y eventración? Creo que ya recordé, doctora. La evisceración no es aquella que afecta inclusive a peritoneo, y la eventración es la que no se ve afectado el peritoneo, me parece. Ok, la eventración es lo que nosotros conocemos como una hernia. En la eventración, la capa que se afecta es precisamente la aponeurosis. Entonces, si la aponeurosis se abre, lo que vamos a tener es una eventración posquirúrgica tardía. Esto es a grandes rasgos lo que es una hernia. Mientras que en la evisceración, la última capa, que es el peritoneo, va a estar abierta. Cuando decimos evisceración, no necesariamente tienen que salir los intestinos.
Basta con que nosotros chequemos que el peritoneo se encuentra abierto para clasificar esta complicación de la herida como evisceración. Ok, quiero que nos digas entonces, Luis Eduardo, ¿qué tratamiento va a tener la eventración y qué tratamiento va a tener la evisceración? En cuanto a la eventración, se mencionaba que se podía hacer una compresión con, bueno, colocación de compresas húmedas con solución salina y dependiendo de cuáles fueron los tejidos afectados, se podía hacer una reparación quirúrgica o en dado caso volver a recuperar al paciente. ¿Esto es en cuál? En la even- evisceración. En la evisceración. ¿Y en la eventración? Mm, no recuerdo, doctora. Ok. A ver, Elizabeth, si ya estás ahí. Sí, doctora, aquí estoy. Ok. Entonces, a ver, Elizabeth. En una guardia, a las 3 de la mañana, llega una enfermera y te dice que por favor le valores a un paciente. Se paró al baño y algo pasó en su herida. Tú te lo encuentras parado ahí en el baño y resulta que a través de la herida se puede ver un asa intestinal exteriorizada. ¿Qué tiene el paciente y qué hay que hacer? Pues ahí como mencionó, ya habrán explicado lo que es una evisceración ¿Mm? y, y sí, respecto al tratamiento, sí no sabría decirle. Suárez, a la vez. O sea, lo agarras de la mano y te lo llevas a cirugía, doctor. ¿Qué hay que hacer? Es que, ¿qué hay que hacer? ¿Qué leyeron? No es lo que yo pienso, no es lo que yo opino. ¿Qué leyeron? ¿Quién me puede decir qué leyeron? Doctora, yo había leído que hay que vendar al paciente. Bueno, primero hay que poner unas gasas húmedas o como engrasadas, ponerlas mientras espera para la cirugía y vendar al paciente, o también poner en una bolsa, no recuerdo cómo se llama, pero poner la bolsa para como, digamos que guardar las vísceras para el momento en que se tenga que operar. O sea, Ok, no es de urgencia, pero sí tenemos que operar. ok. Bueno, esto de la evisceración y la eventración tiene una connotación importante y esto es porque ustedes en el internado van a ver los dos casos. La eventración, como les dije, es una hernia, no es una urgencia. Lo que se abrió fue la aponeurosis, no es una urgencia. A lo mejor el paciente a la larga va a desarrollar una hernia y bueno, habrá que operarlo de una plastía, pero no se trata de una urgencia. Mientras que la evisceración sí lo es. En el caso que comentábamos hace rato, necesitamos, el paciente está conmigo ahí parado en el baño, ¿sí? Hay que agarrar al paciente y acompañarlo a que se acueste. El paciente no puede estar caminando. A partir de ese momento es reposo absoluto. No se puede ni parar al baño, ¿sí? Acto seguido, tenemos que revisar la herida. Ya acostado el paciente, descubrimos la herida y encontramos, pues, que a lo mejor, como en el caso, hay a la vista asas intestinales. ¿Qué hay que hacer? Decía su compañera Pamela, hay que poner unas gasas con agua. Si ustedes han hecho curaciones en el piso, hacen una curación y no sé por qué a muchos de ustedes les gusta dejar gasas húmedas en la herida. Al día siguiente que le toca la otra curación, cuando ustedes tratan de quitar las gasas están súper secas. Y entonces, a la hora que ustedes las jalan, se llevan hasta sangra el paciente y se llevan parte del tejido de granulación que estaba teniendo.
Lo mismo ocurriría si ustedes dejan gasas o compresas húmedas. Se van a pegar a las asas intestinales y podrían perforar el asa. Nunca de los nunca deben poner gasas ni compresas, ni aunque sea húmedas. Lo que nos decía Pamela es un poco más objetivo. Podemos utilizar algo que no se pegue. Gasas aceitadas, pues tampoco, ¿sí? Esto de aceitadas, pues hay algo que se llama Yelonet, ¿sí? Que no hay en el hospital, pero lo que sí hay, por ejemplo, son guantes de esos transparentes y lo que podemos hacer es dejarlos como aislantes entre lo que son las asas y lo que es el exterior. O bien podemos tomar una bolsa de esas de solución y abrirla y por la parte de adentro, la que está en contacto con la solución, ponerla como aislante. El paciente se es acostado, se debe colocar un vendaje no compresivo, simplemente un vendaje que limite la actividad de las asas intestinales fuera del paciente. Acto seguido, voy y despierto al cirujano de guardia y le informo que mi paciente está eviscerado. ¿Por qué? Porque esto es una urgencia. El paciente no debe amanecer al otro día eviscerado para que lo metan cuando se evisceró a las 10 de la noche y que al otro día se vuelva a meter al quirófano a las 10 de la mañana. Esto tiene que ser en el momento del evento. ¿Sí? ¿Por qué les comento todo esto? Porque puede tocarles, doctores. Entonces no se vale decir, ay, doctora, no lo sé. Ay, es que eso no lo investigué. Pues ahí está el paciente, ¿vale? A ver, Monares, síguele. La siguiente es un seroma. El seroma se va a conocer como una acumulación de grasa líquida, suero y líquido debajo de la incisión en lo que es la capa subcutánea. En esto se mencionaba que sus características, a diferencia de lo que es un hematoma, es que el líquido va a ser transparente y claro. Y en este caso se puede dar en pacientes, o es muy común en pacientes que tienen mucho tejido celular subcutáneo. Y en este caso, bueno, cuanto a sus manifestaciones clínicas, se encuentra como una tumefacción circunscrita que va a ser molesta a la presión y que, como ya les había mencionado, pues puede llegar a tener algún drenaje de un líquido, pero este líquido, la característica es que va a ser un líquido claro. En cuanto a su tratamiento de este caso, hay que aspirar lo que es ese líquido y drenar, y en dado caso se puede llegar a abrir una pequeña incisión para que éste esté drenando pues de manera espontánea, por así decirlo. Ok. Entonces, tú dices que se da en pacientes con tejido celular subcutáneo amplio, o sea, en gorditos, y esto es cierto. ¿Qué cirugías en específico pueden tener como complicación un seroma? Y tú debes saber porque te tienes que adelantar a la complicación. ¿Qué cirugías? Doctor, Pues normalmente por ejemplo, una hernia, una herniaplastia inguinal. no. ¿A poco tú has visto complicaciones de seromas en todas las hernias que operamos? No, ¿Quién leyó acerca de en qué pacientes, en qué cirugías, aparte de que el paciente sea obeso? ¿Ok? ¿Y qué característica tiene una mastectomía? ¿Por qué se puede presentar? Yo estoy de acuerdo contigo. ¿Por qué en una mastectomía sí y en una hernia inguinal no? ¿O es muy raro? por la región anatómica, ¿no? Pues la mama tiene bastantes tejido celular subcutáneo. Bueno, más que el tejido celular subcutáneo, se desprende un gran colgajo. Si ustedes han visto en internet cómo se hace una mastectomía, pues hay un gran colgajo cuando se levanta la glándula mamaria. Entonces, cuando hacemos gran cantidad de levantamiento o movemos gran cantidad de material celular subcutáneo, podemos tener seromas.
Entonces, ¿qué cirugías pueden verse afectadas? Ya nos dijo José Antonio que una de ellas es la mastectomía. La otra son las grandes plastías de pared. En la cama 401 hay una paciente que la operaron de 2 hernias inguinales y aparte la operaron de una hernia de pared grande. El médico que operó dejó un drenovac, un drenaje de succión interna. Y entonces, ¿por qué lo dejó? Porque se está adelantando a la formación del seroma. Quiere decir que él disecó bastante tejido y puede ser que la paciente presente como complicación un seroma, ¿sí? Entonces, la complicación también sirve para adelantarse, para saber qué paciente puede tener esa complicación y hacer algo antes de que se manifieste. Ok. ¿Cuál fue el dato clínico más importante del seroma, Paola? Paola. Pues el mayor dato clínico sería el abultamiento que se hace en Ok. en la cicatriz. No, cicatriz Y no. pues Pero el en la paciente incisión. efectivamente va a venir contigo y te va a decir, doctora, me operaron hace 5 días, me hicieron pues una plastía de pared grande y el día de hoy tengo abultamiento. No le molesta, no tiene fiebre, no tiene nada más que siente una bola. Tú la revisas y como dices tú, en el área de la incisión, pues hay un abultamiento. Este va a ser la parte clínica más importante. Y nos hablaba un poco Luis Eduardo sobre la diferencia con el hematoma. El hematoma, pues es otra complicación, ¿sí? ¿Y cuál es la diferencia en cuanto al contenido? Ya nos dijeron que el seroma tiene suero, por eso el líquido es cetrino, por eso el líquido es transparente, es fluido. ¿Y qué contenido tiene un hematoma, José Luis? Tejido sanguíneo. Tejido sanguíneo, o sea, sangre, coágulos, sangre vieja, rezagada, ¿sí? Normalmente, dependiendo del tiempo que haya pasado, hasta con coágulos, ¿ok? Entonces nos dijeron que el tratamiento del seroma, ¿sí? En ambos casos voy a tener aumento de volumen, tanto en el seroma como en el hematoma. A veces en el hematoma voy a tener cambio de coloración, la herida se va a ver morada. Puedo ver ahí entre las suturas, inclusive salida como de sangre vieja, a veces hasta de algún coagulito, ¿sí? En el seroma nunca voy a ver esto. Y entonces el tratamiento en el seroma, nos dijo Luis Eduardo, que es aspirar el seroma. Yo voy a tomar una jeringa de 10 o de 20 y la voy a puncionar donde está más abultado. Voy a aspirar con mi jeringa y si sale claro, ahí estoy corroborando el diagnóstico del seroma. Cuando son seromas muy, muy grandes, a lo mejor hasta el paciente debe ser operado otra vez, pero si son seromas pequeños, basta con la aspiración y la otra parte que nos faltó decir es que hay que mantener compresión sobre el área. ¿Para qué? Para que se evite que vuelva a formar seroma. Entonces, si es una hernia, pues entonces voy a poner un vendaje. De ahí el por qué en las mastectomías se deja vendaje compresivo postquirúrgico, además de drenajes de succión interna, ¿sí? ¿Y cuál es el tratamiento en el hematoma, Natalia? También sería por medio de aspiración. Ok, ¿qué pasaría si tú aspiras un coágulo? Natalia. Depende con qué se aspire, va a ser más complicado la aspiración de los coágulos. ¿Por qué va a ser más complicada la aspiración de los coágulos? Porque como tal, pues no es un líquido y la densidad pues, Exacto. es mayor. Entonces, ¿qué crees que un hematoma se aspire? No, entonces sería más bien pues abrir directamente el sitio del hematoma. ¿Ah? Entonces, si yo pongo mi jeringa, aspiro y no sale nada,
es probable que esté ante un hematoma. Y entonces, el tratamiento del hematoma nunca en la vida es aspirar, porque no voy a aspirar nada, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que quitar algunos puntos de sutura. No voy a hacer otro hoyito, ¿eh? No voy a hacer un hoyito ahí donde está. Voy a irme a la línea de sutura y voy a retirar 1 o 2 o 3 o los necesarios hasta ver qué es lo que hay adentro. ¿Qué voy a encontrar? Voy a encontrar un coágulo vinoso, no es sangre fresca. Y entonces, ¿qué debo hacer? Pues debo exprimir, debo sacar el contenido del hematoma. ¿Por qué tengo que sacar el hematoma, Aline? ¿Dónde está Aline? Podría, bueno, puede seguir acumulándose mayor sangrado y si fuera muy grande podría llegar a un shock hipovolémico. No, no, porque por ejemplo, pues si es una hernia, pues a lo mejor tiene un hematoma acumulado de, pues, ¿qué te gustan? Unos 10 cc. ¿Cuál sería, por qué lo debo drenar? ¿Cuál sería la explicación? A ver, el de la clase. Pues de hecho se mencionaba que los hematomas pequeños no necesitan ningún tratamiento, solamente los que serían hematomas ya de mayor tamaño o que solamente o que estén comprometiendo, por ejemplo, la vía aérea para no generar un tromboembolismo. No, pero yo tengo un paciente, lo operaron de una hernia y tiene una bola del tamaño de mi mano. No está Para que no genere comprometiendo una la vía dehiscencia. aérea. No, pues ya dehiscencia no creo, pues está arriba, está en el celular subcutáneo. Para no producir un síndrome compartimental, no sé. No tanto, solamente si estuviera en un área como en una extremidad o alguna cosa así, el paciente tuvo una contusión y entonces está creciendo. Pero en un hematoma posquirúrgico, más bien la situación es que ese hematoma, si yo lo dejo, dice tu compañero que los hematomas chiquitos no hay que drenarlos. Los hematomas que ya dan sintomatología, que ya dan aumento de volumen, hay que drenarlos siempre. ¿Por qué? Porque la sangre se va a infectar. La sangre, recuerden ustedes que pues es un tejido altamente infectable. Si yo dejo ahí la sangre, en ese momento el paciente no está infectado, pero a los pocos días va a empezar a tener un problema de infección. Y entonces mi hematoma no tratado se va a volver un absceso y después voy a tener infección de la herida quirúrgica. Entonces, boto 1, 2, 3 puntos, ¿sí? Veo el hematoma, lo exprimo, dejo la herida abierta para curaciones, tengo que irrigar y quitar todo el residuo, el remanente que esté, y la dejo siempre abierta. Estas heridas deben cerrar por segunda intención. Nunca intenten ponerle puntos. Nunca intenten, aunque la vean que quedó bien limpiecita, nunca intenten cerrarla, porque en gran porcentaje se van a infectar. Entonces, lo mejor es que cierre por segunda intención, se queda abierto para curaciones y yo la vigilo. ¿Sale? A ver, síguele a tu clase, doctor. Bueno, pues ya hablando de eso, que a la siguiente, solamente creo que queda agregar que entre los principales factores de riesgo para que un paciente llegue a generar esto, pues son los pacientes hepatópatas o que pues tengan Entonces, algún, pacientes hepatópatas y cuáles otros. El algunos que tengan hepatópata, pues, trastornos es de la evidente. coagulación. Ok, ¿cómo cuáles? Mm, Ustedes Desconozco. le dan muchas vueltas a los conceptos. Hepatópata es uno. ¿Cuál puede tener qué trastornos? ¿Qué pacientes te preocuparían para hacer hematomas? Pues aquellos que estén anticoagulados, bueno, que estén tomando algún anticoagulante. Por ejemplo, los que están anticoagulados, ¿sí? ¿Qué otro paciente? ¿Quién le ayuda? ¿Con hemofilia? Por ejemplo, con alteraciones primarias de sangre. Son pacientes que yo desde que los veo, antes de operarlos, les digo que pueden tener posibilidades de sangrado, esto es una complicación inmediata, o bien de la formación de hematomas, a pesar de todo lo que yo haga, ¿sí? Entonces, fíjense cómo cada complicación yo puedo anticiparla. Si yo le explico al paciente desde antes que puede tener la complicación
hago todo lo que puedo para que no la tenga y aún la tiene, va a entender que las cosas surgen a pesar de que nosotros tengamos el conocimiento y los elementos para tratar de evitarlo. El problema es cuando yo no sé y me lo llevo al paciente al matadero y no le pongo algo previo o no hago algo, ¿sí? ¿Qué hacer? Este tipo de pacientes, por ejemplo, hepatópatas y con alteraciones de coagulación, normalmente utilizamos más drenajes, utilizamos más compresión, hacemos incisiones pequeñas, tratamos de manipular menos, hacemos hemostasia exhaustiva para tratar de que tenga la complicación en el menor de los porcentajes. Pero está descrito que en estos pacientes, pues va a ser una complicación primaria. ¿Qué más, Luis Eduardo? Bueno, posteriormente tenemos las dehiscencias, las cuales van a hacer una separación o una abertura espontánea de los estratos, pero de estos son de los músculo aponeuróticos. Y esos, bueno, se mencionaba que solamente se daban entre el 1 y 3% de los pacientes y que llegaban a producirse entre 7 a los 10 días posteriores a la intervención. Y Ok. entre las Ujú. principales complicaciones que podían llegar a generar una dehiscencia eran los hematomas o posteriormente las infecciones, como ya nos había mencionado. En cuanto a sus pues tratamiento, es parte de lo que habíamos comentado anteriormente, con la colocación de las vendas o una compresa húmeda, más un vendaje abdominal en un dado caso de que sea una dehiscencia pequeña. Cuando es una dehiscencia ya de un mayor tamaño, pues es una reparación quirúrgica y aquí hay que revisar si no hay una infección, se puede realizar por un cierre primario. Y en dado caso de que ya hubiese alguna infección, se tiene que hacer una reparación y decía que en algunas ocasiones era necesario llegar a generar llegar a colocar alguna malla para que haga una mayor retención o fortalezca esta anomalía. Ok, entonces a veces las dehiscencias obedecen a situaciones todavía más profundas. A lo mejor a lo mejor es una infección, a lo mejor tiene alguna problemática de seroma o hematoma, y entonces se da la dehiscencia. Pero una de las situaciones que a veces ocurren es que quien da los puntos de piel no hace coaptación correcta de los bordes. ¿A qué me refiero? A ustedes, la mayoría de las veces, cuando entran a quirófano, sobre todo en los turnos vespertino y nocturno, les dejan cerrar la piel. Y entonces habrá que hacer los puntos correctamente. Si tienen alguna duda sobre cómo hacer un punto, hay tutoriales, hay imágenes, hay muchas cosas. Y aún así, todavía queda el cirujano que está con ustedes en la sala para que les enseñe a dar unos puntos adecuados. Los bordes de las heridas deben coaptar, no deben quedar encimados, no deben quedar imbrincados, deben ser puntos limpios. ¿Para qué? Para que ese paciente no curse con complicaciones de la herida, ¿sí? La cicatrización es parte de cada paciente. Hay pacientes que cicatrizan bien a pesar de los puntos que da el médico. Y hay pacientes que van a cicatrizar feo a pesar de dar puntos subdérmicos o puntos para que no haga cicatriz. Pero esto de la dehiscencia sí les pido que tengan cuidado. Esta es una de las destrezas que ustedes como internos deben aprender, a suturar piel. ¿Por qué? Porque cuando estén en urgencias o en su servicio social, va a llegar un incauto ahí con ustedes que le sucedió alguna situación y ustedes lo van a suturar. Es importante que sepan qué puntos puedo dar, qué pasa si es la cara, qué pasa si es una pierna, qué sutura voy a utilizar y cómo voy a dar mis puntos. ¿Sí? Ahora que vean anestesias, es también importante que vean cómo se aplica la anestesia local, porque eso probablemente sí lo van a hacer ustedes en algún momento de su formación. Ok, ¿qué más, Luis? Bueno, otra característica de las dehiscencias que también se puede diferenciar de lo que es el seroma o del el hematoma es que se mencionaba que al momento de generarse esta complicación, lo que va a drenar va a ser un líquido tipo color salmón.
que era una de las formas también de diferenciarlo de un serum. Ok. Bueno, en cuanto a la clasificación de las heridas, tenemos eh, tenemos la clasificación de las heridas en 4 tipos, de acuerdo a la clasificación del TIMER, en la cual la va a clasificar en una en limpias, contaminadas, contaminadas y sucias. Esto va a ser importante porque las principales complicaciones que se pueden llegar a generar en las complicaciones quirúrgicas pues son las infecciones. Y estas van a variar ya sea del lugar donde se realiza la incisión o bueno, el lugar donde se está trabajando la cirugía. Y esto es importante la clasificación debido a que de acuerdo a ello podemos pues dar ya sea un tratamiento antibiótico adecuado o inclusive dar una profilaxis antibiótica dependiendo de las características de este tipo de heridas. Como les mencionaba, la clasificación pues se llama de Altimer y en las heridas limpias se menciona que son aquellas que son que no hay una penetración a una víscera hueca, donde las principales características es que hay un cierre primario de la herida, no genera inflamación y en ningún momento se va a incumplir la técnica aséptica. Normalmente se mencionaba que son cirugías ya electivas y en estas solamente se tiene un riesgo de entre el 1 al 3% de una infección. Entre estos teníamos, por ejemplo, las hernias inguinales, las cirugías de los músculos o tendones, las tiroidectomías, la laparotomía exploradora, la cirugía electiva ocular y la esplenectomía, o una, por ejemplo, igual las cirugías a corazón abierto. No sé si Ok. quiero agregar algo aquí, doctor. No, creo que dijiste los ejemplos y la idea de esta clasificación es para que ustedes sepan en qué porcentaje se va a infectar esa herida. ¿Qué pasaría si de pronto se empiezan a infectar todas las hernias inguinales? ¿Existe algún problema en algún punto del proceso quirúrgico? A lo mejor es el quirófano que está contaminado. A lo mejor es el cirujano, sus ayudantes que no se lavan bien las manos. A lo mejor es el propio paciente que no ha hecho lo que debe hacer. Entonces vean que el porcentaje de infección de estas heridas llamadas limpias o limpias es muy bajo. ¿Qué otra herida es? La siguiente clasificación. Sí. Bueno, tenemos las limpias sucias o limpias contaminadas, en las cuales en estas las características es que sí va a haber una penetración a una víscera hueca, pero esta penetración va a ser controlada. Principalmente se menciona lo que es tracto digestivo o, por ejemplo, tracto gastrointestinal. En este caso, igual el cierre va a ser un cierre primario de la herida y solamente se va se va a perder un poco la técnica séptica, que es solamente cuando se entra a la cavidad, pero esta, como ya les mencioné, va a ser controlada. Y otra de las características es que la cavidad a la que se va a entrar no debe tener ninguna infección. Entonces solamente tiene lo que sería la microbiota normal del organismo. Y en este caso se menciona que también en algunos casos se prefiere o se está indicado dejar un drenaje para evitar otro tipo de complicaciones. En este caso, el riesgo de infección varía, ya sea en algunas bibliografías lo manejan desde el 2, en otras lo manejan del 5 al 8%, pero más o menos es como entre el 5 al 10% un promedio. Y en este tipo de cirugías, pues tenemos, por ejemplo, la resección intestinal electiva, la apendicectomía sin perforación, la colecistectomía sin inflamación, resección pulmonar, procedimientos ginecológicos, cirugía de la vía aérea superior como orofaringe, nefrectomía, trauma contuso de la piel intacta. Ok, entonces, por ejemplo, si nosotros entramos a una colecistectomía por laparoscopía y se hace todo lo que se tiene que hacer y no hay ninguna contaminación, estamos hablando de este tipo de heridas por el simple hecho de que ya estamos invadiendo un tracto o un sistema. Si durante la cirugía el ayudante no pone bien la grapa y entonces hay salida de material biliar, ya no podemos hablar de una herida limpia contaminada, ya estamos hablando de otra cosa. Sería una herida Igual contaminada. igual en la resección intestinal, dice aquí electiva, pues yo voy a cuidar, voy a poner mis clamps y no voy a dejar que el material intestinal se salga a la cavidad.
pero de pronto el ayudante quita el clamp y se sale todo el material y contamina mi cavidad. Entonces mi herida ya no va a ser una limpia contaminada, ya va a seguir al siguiente nivel. A ver, síguele entonces, Luis. Bueno, como les comentaba ya la doctora, la característica de la contaminada es que ya hay una penetración a una cavidad, pero sin embargo esta ya no es controlada, ya hay alguna pérdida del material, inclusive por ejemplo en una apendicectomía, que se escapara un litro de la cavidad, pues ya por ejemplo ahí ya se podría considerar una herida contaminada, aunque esté controlado el espacio, pues sería una de la principal característica. Y otra, por ejemplo, sería una herida abierta traumática, que ya sea por error humano, se incumpla una técnica aséptica, que haya alguna entrada de un material ajeno a la cavidad. En este caso, el riesgo de infección ya va desde el 13 hasta el 25 o 30%. Y pues algunos ejemplos sería la colecistectomía en colecistitis aguda, uteritotomía con derrame macroscópico, plastía vesical con derrame macroscópico, lobectomía con derrame o nefrectomía con derrame. Ok. ¿Y la última? La última, que ya son las sucias, es en las cuales ya hay una fuga ya incontrolada y no tratada de una víscera. Puede ya que haya pus en las heridas o que sean infectadas. Y aquí lo principalmente, o los ejemplos más clásicos que manejaba era cuando ya, por ejemplo, una apendicitis ya necrosada o perforada principalmente, en la cual pues ya va a haber una inflamación y va a estar prácticamente regado ya esa infección por todo lo que sería la cavidad abdominal o por toda la cavidad, que se puede diseminar la infección. ¿Y en esta este herida caso, pues, qué porcentaje tiene de posibilidad del de 30 infección? al 50% lo manejaban algunas literaturas, o otras les manejan del 40 al 60% aproximadamente. Ok, entonces, nuevamente necesitamos clasificar las heridas para saber y anticipar cuál podría infectarse. Entonces, yo no les voy a hablar de las situaciones quirúrgicas porque esto es una situación de especialidad, pero por ese motivo, a veces ustedes van a ver que dejamos la piel, por ejemplo, sin suturar y dejamos la herida abierta. ¿Por qué? Porque ya sabemos la posibilidad de contaminación. Entonces, se trata de clasificar y de anticiparse sabiendo qué herida se va a infectar. Ok, en lo que Luis Eduardo vuelve a subir su presentación, estábamos platicando de que entonces nosotros podemos anticipar qué heridas se pueden contaminar más y qué acciones debemos tomar al respecto, ¿sí? Esta clasificación en las hojas quirúrgicas, si ustedes lo han visto en la parte de atrás, nos piden que clasifiquemos la herida y esto con con finalidades estadísticas para saber qué tipo de heridas manejamos. Pero fíjense que en ningún momento es porque pues es que no se lavaron las manos o porque alguna cosa, es por los hallazgos de la cirugía en sí misma que nosotros vamos a dar este tipo de clasificación. ¿Qué más, Luis? Bueno, pues había algunas características que se tenían que contemplar como para decir que una herida está infectada. Y una es que tuviera salida de material purulento, que la herida se abriera y supurara algún líquido, que la herida supurara líquido, pero que ese al ser cultivado, pues diera algunas bacterias, diera positivo a bacterias.
Ujú. Y algo característico o algo importante aquí es que ya, bueno, un poquito más adelante vamos a hablar de la fiebre, pero la fiebre por infección va a ser de aparición relativamente tardía, entre los de 5 días o una semana en adelante, que esto es algo también importante para distinguir los tipos de fiebre o dar como diagnósticos diferenciales de acuerdo a la aparición de la fiebre. Y también pueden no aparecer ya inclusive hasta un mes. Después se mencionaba que entre los 20 a los 30 días todavía podía llegar a haber una infección de herida quirúrgica. Ok. Y en cuanto a los que se mencionaba que era más importante dar tratamiento profiláctico, eran las heridas en las limpias y en las limpias contaminadas. En las demás ya teníamos que dar un tratamiento, pero ya enfocado a lo que sería a los principales microbianos o al cultivo que se encontrara de la herida. Ok, entonces, Luis, si se opera a un paciente de una exéresis de lipoma, ¿qué tipo de herida es esa? Pues sería una herida limpia. Ok, ¿qué posibilidad de contaminación o de infección tiene esa herida? Que, bueno, habíamos mencionado que era menor del 3-4%, entre Ok, el 1 al 3-4%. ok. Entonces, se opera a este paciente, ¿sí? Y entonces, el paciente tiene un proceso infeccioso. Tú comentaste ahorita, y ahorita lo vamos a aclarar un poquito más cuando hablemos de lo de fiebre, las infecciones se dan de manera tardía. Hay cirujanos adscritos, inclusive, médicos pues ya titulados, que piensan que las infecciones se dan entre el primero y el tercer día. La herida no puede infectarse en ese punto. ¿Por qué? Porque realmente todavía no son el desarrollo bacteriano que debe tener la herida para hablar de infección. Pero vamos a suponer, Luis, que este paciente que operaron de un lipoma se le infecta la herida. Tú dijiste que hay que tomar en cuenta la microbiota del paciente para dar el tratamiento. ¿Qué organismos esperarías encontrar si tuviéramos cultivo de ese paciente y qué tratamiento le darías? Pues los principales microorganismos que se llegan a encontrar en piel es Staphylococcus aureus y Streptococcus epidermidis. Y otro de los enterococos del grupo D me parecía que eran los otros que se llegaban a encontrar en mayores ocasiones. Y se mencionaba que el tratamiento inicial o el principal tratamiento profiláctico era un cefalosporina de tercera generación. Se mencionaba mucho la cefazolina, me parece. O sea, a ver, o sea que al paciente de lipoma que tú lo ves en tu consulta, le metes una cefalosporina. ¿Cuál es el primer antibiótico para la microbiota que me acabas de mencionar? Las penicilinas. Pues las penicilinas. Entonces, ¿qué le darías a ese paciente? Amoxicilina, tal vez. Pues yo antes de la amoxicilina le daría dicloxacilina, ¿sí? ¿A qué voy con esto? Actualmente estamos viviendo un uso y abuso de antibióticos. Tú también mencionaste un concepto que ahí no me voy a meter, que es la antibiótico-terapia profiláctica. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, a todos los pacientes que se operan se les tiene que dar antibiótico. Esto es completamente falso. Por ejemplo, a este de lipoma no debemos darle antibiótico. A una colecistectomía limpia no debemos darle antibiótico. ¿Por qué? Porque no es darle antibiótico para que no se infecte. Es dar antibiótico profiláctico cuando creo que tiene potencial infectante. Pero también se trata de que demos el antibiótico correcto. Entonces, en una herida limpia que por alguna razón se contaminó, debemos dar un antibiótico preciso. ¿Sí? No se vale, como a los pacientes que luego tenemos en el piso, darles piperacilina porque le salió, no sé, alguna cosa que no está indicado darle ese tratamiento. Entonces, a estos pacientes que tienen infecciones leves, pues basta con el antibiótico de elección primaria, que en este caso son las penicilinas o los derivados de la penicilina. Uno de los que podemos encontrar en el servicio social, en cualquier lado, en cualquier pueblito, es la dicloxacilina. Imagínate a ti
dándole cefalosporina a un paciente en Chiapas. Pues en primera, pues nunca, no creo que la encuentre. Las cefalosporinas orales, por ejemplo, en el Seguro Social no existen, no están en el cuadro básico. Las cefalosporinas, ¿sí? Son intravenosas las que nosotros tenemos. Ni siquiera tenemos intramusculares en el Seguro Social. Eso lo consigues de manera privada. Pero el paciente con pocos recursos, que viene por el medicamento que tú le vayas a dar, tienes que resolverle el problema con la menor complicación posible y de manera más fácil. Entonces, ojo con eso, doctores. Tienen que elegir el antibiótico correcto. Y tampoco se trata de darle una lista como los médicos de CIMI, que dan una lista de medicamentos, una farmacia, por cada síntoma del paciente. En este caso, probablemente con un solo antibiótico vas a resolver el problema. Y habrá heridas en donde tengas que ajustar un doble esquema antibiótico vía oral con el paciente de manera ambulatoria, porque también no vas a internar a todos los pacientes que tengan infecciones de heridas. Ok, ¿qué más viene en tu presentación? Bueno, ya hablando de la regulación, bueno, de la termorregulación, nos menciona la literatura que vamos a tener dos principales complicaciones, que es la hipotermia, que sería ya menor de 35 grados, ya la clasifica en grados, pero bueno, vamos a tener bastantes o diferentes mecanismos por los cuales se puede llegar a dar, ya sea desde el mecanismo de lesión, por ejemplo, hablando de un paciente politraumatizado, que sea en un ambiente frío, o inclusive factores perioperatorios, por ejemplo, que sea una operación prolongada, que la sala esté en un ambiente frío, o inclusive hasta la reanimación con líquidos intravenosos excesiva puede llegar a generar una hipotermia. La importancia en esto está en que estos pacientes o que tengan una temperatura menor de 35 grados, nos menciona la literatura que va a tener riesgo, un mayor riesgo, un riesgo aumentado en cuanto a las taquiarritmias ventriculares o en general algunas taquiarritmias. Y otra es que al haber una disminución en la hipotermia, una hipotermia, va a disminuir de la misma manera la oxigenación a los tejidos tisulares y eso puede llegar a generar un déficit en la cicatrización de los tejidos. Entonces podemos llegar a generar mayores complicaciones como las que ya hemos visto anteriormente. Aquí las manifestaciones clínicas pues van a ser la sensación de frío, puede acompañarse de algunos problemas cardiovasculares o, como ya lo mencionamos, alteraciones en la coagulación, pero pues principalmente va a ser clínica y pues por la medición de la temperatura. Y de las principales formas en que tenemos para tratarla, ya sea el uso de aire caliente o de calentadores radiantes o algunas mantas, o se menciona que, por ejemplo, también podemos calentar las soluciones para poderlas pasar intravenosas y tratar de aumentar un poco la temperatura del paciente. Háblanos de la fiebre. Okay. En cuanto a la fiebre, vamos a tener, por ejemplo, lo que es la hipertermia maligna. Esta se va a dar principalmente entre 1 a cada 300, 500 mil casos, de 500 mil, 50 mil casos de pacientes posoperados. Y en este caso se puede generar ya sea en el perioperatorio por algunos anestésicos inhalatorios que se pueden llegar a encontrar, entre los cuales uno de los principales que mencionaba era me olvidó. Bueno, en este caso el tratamiento principal va a ser por el dantroleno y va a generar, bueno, su semivida plasmática la mencionaba en que era entre unas 12 horas y va a generar una mayor contracción de músculo liso que va a ser la que va a disminuir la hipertermia. En este caso se mencionaba que no tenían una causa específica lo que es la hipertermia maligna, pero me parece, aquí tengo una línea del tiempo que es, ¿cuáles son las manifestaciones? Espérame, antes de que, esto es lo que quiero que les expliques bien. La hipertermia maligna es una complicación súper rarísima. Y qué bueno que es súper rara porque la mayoría de los pacientes fallecen. Son pacientes que pueden ser niños, pueden ser jóvenes, y esto es una situación donde a veces no podemos predecir.
Inclusive el paciente puede haber tenido antecedentes anestésicos previos y no pasó nada, pero de pronto surge esta complicación. Tiene una alta mortalidad, afortunadamente son casos muy, muy raros. Yo en mi vida he visto 2. Entonces, son situaciones, no se lleven esto como que es una complicación que a cada ratito aparece, no, no es cierto. La que nos interesa, sobre todo, hay que saber que existe, pero la que nos interesa es la presencia de fiebre. Entonces, esto sí es común en muchos pacientes posoperados que tengan fiebre. Y entonces, hablamos de fiebre cuando está por arriba de 38 grados, ¿sí? Nos puede dar fiebre un paciente, por ejemplo, que tiene algún proceso infeccioso. No necesariamente en la herida, volvemos a lo mismo. No es porque se infectó la herida porque tiene fiebre. Ahorita nos va a explicar, Luis, que existen causas de fiebre y momentos de fiebre. Y entonces yo como médico tengo que fijarme bien qué causas puede existir en el momento en el que el paciente le dio fiebre. Si le dio luego de la cirugía, yo voy a tener causas de fiebre. Si le dio a los 5 días de la cirugía, yo también voy a pensar en otras causas de fiebre. Y así me voy a orientar. Por eso sabemos que la infección de la herida pues no da en el día 1 ni en el día 2. Vamos a pensar en causas comunes en esos días. A ver, ahora sí, Luis, explícanos la Bueno, curva. en la línea del tiempo que encontré o lo que estuve investigando, se mencionaba que las primeras 24 horas, si se encontraba un aumento en la temperatura o la fiebre, esta se iba a deber principalmente a la respuesta metabólica al trauma, que fue el primer tema que vimos, en la cual pues muchas hormonas contrarreguladoras se van a elevar y esto es la principal causa de la hipertermia. En cuanto entre las primeras 24 de 24 a 72 horas, la principal causa de fiebre es la telectasia, que es una de las complicaciones a nivel respiratorio, que ya vamos a hablar un poquito de ella más adelante. Y a partir de las 72 horas o de lo mencionaba más de los 5 a los 8 días posteriores, va a ser, ahora sí podemos hablar de una infección. Esa puede ser ya hasta inclusive los 30 días y y si la fiebre ha estado en un inicio, principalmente podemos hablar de causas ya prequirúrgicas y no tanto del posoperatorio o complicaciones. Ok, se te olvidó hablarnos en orden y entonces sí pones que la primera causa en las primeras hasta 48 horas es la telectasia pulmonar. Pero ahí encima de tu línea del tiempo tiene un punto que dice 36 horas. Y entonces aparecen causas de fiebre de las 36 horas en adelante. Y se habla de tromboflebitis e infección de vías urinarias. ¿En qué pacientes puedo encontrar este tipo de causas de fiebre? La tromboflebitis en todos los pacientes que tengan una vía intravenosa. Tengo que buscar en donde tiene inserto el suero, si a lo mejor no tiene los signos de inflamación, está rojo, está caliente, tiene dolor, está purulento, donde tiene una línea central, cuándo se la pusieron, por eso enfermería pone unos cintas donde dice la fecha de punción. Y las infecciones urinarias, sobre todo en los pacientes en donde hemos hecho cateterismos urinarios. A lo mejor el paciente trae puesta una Foley o a lo mejor el paciente durante la cirugía tuvo que ser sondeado y aunque se la hayan retirado, pues ya se tocó la vía urinaria. Entonces, yo voy a investigar causas de fiebre de acuerdo a los días en donde aparece la fiebre. Por eso han visto que de pronto el paciente tiene fiebre y le pedimos una placa de tórax, le pedimos un ego, revisamos líneas intravenosas, ¿sí? Y solamente si ya estamos rebasando el cuarto, quinto día, podemos adjudicárselo a una infección del sitio quirúrgico. Y para eso habrá que revisar las heridas. Entonces, cuando a mi paciente se opera después de las 24 horas, siempre tengo que revisar la herida. Cuando voy a verlo tempranito y lo reviso,
antes de pasar las indicaciones, pues tengo que ver si la herida no tiene alguna salida de material, de qué es, si tiene algún olor, etcétera. Precisamente esta es la clave, esta curvita es la clave de dónde está el sitio infeccioso. No todo es la herida, doctores. Aquí vemos que hay muchas anormalidades que pueden ser pues la respuesta a por qué mi paciente tiene fiebre. Sobre todo si a lo mejor fue una herida muy limpia o fue una cirugía muy limpia. Ok, vamos a darle velocidad, Luis. ¿Qué más? Bueno, pues ya entraríamos con lo que son las complicaciones tal cual en cuanto al aparato respiratorio. Hay algunas comorbilidades que se pueden dar ya por algunas complicaciones que el paciente ya tenga, digamos, de manera crónica, como sería, por ejemplo, por el EPOC, consumo de tabaquismo, algunas posiciones prolongadas, por ejemplo, en los pacientes pues que no tienen deambulación normal, o por alguna sobrecarga de líquidos. Por ejemplo, entre las principales complicaciones que vamos a encontrar, pues va a ser la insuficiencia respiratoria, las atelectasias, que como ya les había mencionado, es la principal complicación respiratoria de un postquirúrgico, y en la cual esta atelectasia pues puede ocasionar alguna pérdida de las capacidades funcionales inclusive puede predisponer a algunas infecciones como las neumonías. Otra de las complicaciones podrían ser o son las neumonías por broncoaspiración, y que pueden llegar a generar ya sea una neumonitis o una neumonía. Las tromboembolias, ya sean gaseosas o por coágulo, los empiemas, los derrames y los neumotórax. En caso, para poder decir que es una insuficiencia respiratoria aguda, tenemos ciertos criterios en donde, por ejemplo, la relación de FiO2 debe ser PaO2, FiO2 menor de 200, o que, por ejemplo, en una placa tenga infiltrados bilaterales. En cuanto a por ejemplo, las atelectasias, como ya les había comentado, son las complicaciones más frecuentes, y pues también pueden tener un inicio temprano cuando son menores de 5 días, o un inicio tardío cuando son mayores de 5 días, y estos principalmente pues se van a deber a que los alvéolos, los alvéolos periféricos se van a colapsar, y van a generar como un cortocircuito pulmonar. Entre las manifestaciones clínicas, como ya los habíamos mencionado, van a ser la fiebre principalmente, pero van a ser una fiebre de inicio temprano, posterior a la cirugía. Se menciona que son de 48 a 72 horas. Y se menciona, bueno, en la placa, el signo característico lo mencionaban como en rebanada de pastel, o como el signo del menisco. Ok, Y ¿nos trajiste una imagen? no, doctora. ¿Y no hubiera sido bueno traer una imagen de atelectasia? Sí. Pues sí, la idea de que nos manden la clase y que les digamos qué es que sea retroalimentable. Entonces, si es necesario revisar su clase 1, 2 o 3 veces, es necesario revisarla. Busquen en internet cómo se ve una imagen de atelectasia. Lo que está diciendo Luis es súper importante. Cuando en un examen les ponen esa imagen, van a saber que se trata de una atelectasia pulmonar. ¿En qué pacientes debo sospechar? En los pacientes que han sido sometidos a anestesia general. Entonces, tengo un paciente que lo operaron por bloqueo peridural de una hernia. Ese no va a ser atelectasia pulmonar. La va a ser el que fue operado con anestesia general, al que lo intubaron, ¿sí? Y entonces, chequen en internet cómo se ve esa atelectasia, ese signo en rebanada de pastel, cómo se ve una opacidad triangular. Hay atelectasias difusas, hay atelectasias masivas y atelectasias bien formadas. ¿Cuál es el tratamiento de estos pacientes, Luis? Se mencionaba que solamente era el control del dolor y una higiene adecuada respiratoria. Se mencionaba que inclusive era como reeducar al paciente para que aprendiera a respirar. Y se mencionaban también los ejercicios con espirometría. Y la importancia del tratamiento en este caso era que evitar o disminuir las probabilidades de que se llegara a generar una neumonía. ¿Ok? Entonces, mi paciente que es gordito, que es fumador, que le hicieron una cirugía con intubación, la cirugía duró 3 horas. Al día siguiente es importante que yo le diga a mi paciente que se mueva. Es importante que le hagan fisioterapia pulmonar.
es importante que haga ejercicios respiratorios desde antes. ¿Por qué? Porque la atelectasia podría ser un problema. El paciente clásico que no se quiere levantar, que está todo el día acostado, podría empezar a tener alteraciones pulmonares y la más frecuente pues es esta. Entonces, llévense por favor, la principal causa respiratoria es la atelectasia pulmonar. Esta la podemos identificar por factores clínicos, la podemos diagnosticar a través de es un diagnóstico de imagen, ¿sí? Y es nuestra obligación adelantarnos y ver qué paciente pudiera desarrollar atelectasia pulmonar. De ahí la situación de que se pare, de que esté sentado, de que tenga, sobre todo si tiene alteraciones o factores de riesgo. A ver, cambia de sistema. Ya respiratorio ya no. A ver, otro. Bueno, De entonces cardiovascular, ¿cuál es la principal causa o la principal la complicación? fibrilación auricular son, bueno, las arritmias, donde Las dentro de las arritmias. arritmias la principal es la fibrilación auricular. Y Ok. esta va a ocurrir entre el tercer y el quinto día y está principalmente con pacientes que tienen factores de riesgo ya previos como taquicardias, que han tenido algún choque cardiogénico, alguna insuficiencia cardíaca ya crónica o inclusive también en pacientes que desarrollen flebitis, también pueden llegar a generar la fibrilación auricular. Y Ok. bueno, otro de los principales complicaciones o de las sería la hipertensión posoperatoria. Y esta la podemos dividir en tres clases, que sería la preoperatoria, la operatoria y la posoperatoria. En la preoperatoria, pues ya se trata de pacientes hipertensos ya de base. En la transoperatoria se refería que las principales causas era por la sobrecarga de líquidos o sustancias farmacológicas durante la anestesia, o inclusive por la manipulación o el estrés del mismo paciente que puede llegar a generar la hipertensión. Y en el posoperatorio se menciona que es principalmente por el dolor, la hipotermia o la hipoxia de los tejidos. Entonces se mencionaba que antes de dar un tratamiento antihipertensivo en un posoperatorio, primero se debería manejar correctamente lo que es el dolor, ya que muchas veces el paciente está hipertenso no por cuestiones cardiovasculares, sino por el simple manejo del dolor. Ok. Pásate, por favor, a sistema urinario y dinos Bueno, cuál es la principal complicación. la principal complicación en cuanto a la insuficiencia renal es es la retención urinaria. Se mencionaba que muchas veces o en la mayoría de las ocasiones, es por la mala colocación de sondas o de cateterismos. Entonces, en ese caso, el tratamiento pues solamente era la recolocación o el retiro de la sonda. Y otra cosa es la insuficiencia renal o porrenal. O se mencionaba que igual en cirugías abdominales cerca de lo que es pues las vías urinarias, otra de las complicaciones que se podía llegar a generar la ligadura del trayecto y por eso mismo generar la anuria. Ok. O la obstrucción. Entonces, en la parte renal, sobre todo nos van a interesar las infecciones urinarias, ya dijimos, en pacientes que han sido cateterizados y sobre todo, es importante aquí, vamos a destacar un poquito la colocación adecuada de los catéteres urinarios, de las sondas de Foley. Actualmente en nuestro hospital y en muchos hospitales del IMSS, ya la colocación de la sonda de Foley ya se la quitaron al interno, ya la hace el personal de enfermería. Es importante que el interno aprenda a cómo se coloca una sonda de Foley. Entonces no está por demás acercarse, sobre todo donde nosotros tenemos un poquito de más amplitud, es en el quirófano. ¿Cómo se coloca una sonda de Foley? ¿Dónde se infla el globo? ¿En qué momento se hace? No es, cuando los internos colocaban las sondas, no era raro tener un catéter con el globo inflado en la uretra, por ejemplo, porque el interno colocó de manera errónea la sonda de Foley. Entonces, ¿por qué debo yo, médico, aprender a lo mejor algunas cosas que en mi hospital las hace enfermería? Porque yo debo aprender a hacerlas. A lo mejor en mi servicio social, la enfermera sabe menos que yo y no va a poder poner una sonda y adivinen quién la tiene que poner. Entonces,
sí es importante que se acerquen, ya sea en los pisos, en los quirófanos, para que les enseñen a colocar una sonda de Foley. Ahora que vean sondas y drenajes, pues van a revisar la técnica de colocación de una Foley, ¿sí? Entonces, rescaten esas partes porque son importantes. Vean ustedes qué de complicaciones puede tener un paciente que se opera. Si nosotros les dijéramos una lista a los pacientes de todas las complicaciones, seguramente llenaríamos 2 hojas tamaño carta de todas las complicaciones que el paciente puede tener. Quién sabe si se quiera operar después de oír todo eso. Y es que es la realidad. Nosotros como médicos a nosotros cirujanos nos toca manejar los 3 periodos, el pre, el trans y el postoperatorio. A ustedes como internos, sobre todo les toca ver el postoperatorio inmediato. Ustedes ya no ven el postoperatorio tardío, el que vemos nosotros en la consulta, pero ahí vemos infecciones, rechazo a material de sutura, granulomas, dehiscencias, ahí vemos todo eso. Pero cuando empiecen a dar consulta como médicos generales, van a empezar a ver complicaciones quirúrgicas y deberán manejar la mayoría de ellas ustedes y las pocas pues deberán pasarlas al especialista. Muy bien, Luis, yo creo que aquí le vamos a dejar para no cansarlos mucho con el tema. La idea de este tipo de temas es que ustedes identifiquen que puede haber muchas complicaciones en la cirugía. Las complicaciones en la mayoría pueden ser predecibles y en la mayoría yo puedo disminuir la posibilidad de que existan complicaciones con simples situaciones, ¿sí? Como decirle al paciente que se pare, si mi paciente va a tener una trombosis, por ejemplo, pues por eso les ponemos vendajes, por eso les decimos que deambulen, por eso les decimos situaciones que parecerían no ser importantes, ¿sí? Pero las complicaciones, como nos dijo Luis, pues pueden darse entre los 30 y hasta los 90 días después de la cirugía. Es por eso que una embarazada, por ejemplo, va a la gineco, tiene un parto normal y regresa al mes y medio con una trombosis de una pierna. Esa es una complicación del procedimiento obstétrico, ¿sí? No es que de pronto le dio la trombosis así como así, es una complicación porque a lo mejor pues estuvo muchas horas en trabajo de parto, la tuvieron con pierneras, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? No sé si tengan alguna duda o pregunta acerca del tema. ¿No? No, por Bueno, ahora. yo, doctora, nada más tengo una duda. En las heridas que son sucias, por ejemplo, ¿cuál sería el antibiótico que deberíamos utilizar? Porque yo he visto que en piso muchos doctores usan carbapenem, pero no sé si ese es muy fuerte para iniciar Ok. con heridas sucias. Sí, mira, aquí dependerá de qué tipo, por qué es sucia. Por ejemplo, a veces encontramos materia fecal dentro de la cavidad. Imagínate la cantidad de bacterias que tiene ese paciente. A lo mejor son pacientes que desde el primer inicio podríamos darle algún imipenem o carbapenem o piperacilina. Cuando no los tenemos, porque a veces esto ocurre en nuestros hospitales, cuando no los tenemos, pues tenemos la opción de cubrir al paciente con dobles o triples esquemas. Casi siempre vamos a utilizar un esquema para gram positivos y podemos aquí sí apoyarnos en una cefalosporina o en alérgicos con ciprofloxacina, ¿sí? O levofloxacino, y con un antibiótico que nos permita cubrir lo que son anaerobios. Ahí en el seguro, lo que tenemos para anaerobios es el metronidazol y la clindamicina. Entonces, esquemas asociados para cubrir todo el espectro están indicados. Si yo tengo a la mano algún carbapenem o imipenem o demás y tengo para completar la dosis, está bien, sobre todo en este tipo de heridas donde tenemos materia fecal. Les estoy hablando de heridas así súper sucias, ¿sí? Pero si yo le doy carbapenem al que, no sé, se le salió un poquito de bilis cuando hice la colecistectomía porque rompí la vesícula, estoy dando un bombazo para algo que pudiera ser mucho más específico. Y de acuerdo al sitio, aquí debes tomar en cuenta el sitio y la macrobiota o la microbiota que este paciente debe tener por el sitio de cirugía.
¿Vale? Sí, gracias, ¿Alguna doctora. otra, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, No, doctores. doctora. Ajá. Dime. ¿No hay dudas? Bueno, ok. Entonces, traten de leer los temas, doctores. La idea de esto es que ustedes traten de pensar un poco, pues, en la limitación que tenemos en cuanto a ver pacientes, en cuanto a las horas hospitalarias y demás. Pues la idea es que ustedes traten de sacar la mejor ventaja. Solo recuerden que cuando termine su internado, pues no se va a valer decir, ay, es que yo estaba en pandemia y por eso no lo vi, ay, es que yo nunca le entendí, ay, es que yo no entré a esa clase. Van a llegar los pacientes y ustedes van a ser los responsables pues de resolverlos. Muy bien. Entonces, la calificación de Luis es 8. Por favor, las indicaciones que les damos, traten de devolvernos las presentaciones para darles las revisiones que sean necesarias. Por eso de ahí que las suban lo más pronto posible, no las suban un día antes o un día antes a las 11 de la noche, pues tampoco se las vamos a regresar. ¿Vale? Muy bien, doctores, pues hasta aquí la dejamos. Yo los veo pasado mañana y con el tema con Ramos Ética Médica. Entonces, nos vemos pasado mañana, que tengan bonita tarde y hasta mañana. Bye. Gracias.